Hola, buenos días, ¿cómo les va? Hoy soy Rex Forment. Continuamos con el fanfic de Halo en Game of Thrones capítulo 45 y 46. Ninguna imagen o personaje de la historia me pertenece, todos los personajes a sus respectivos creadores. Espero que lo disfruten. Capítulo 45. La noticia de la inminente boda de la ex reina con el hombre que había contribuido decisivamente a derrocar a su familia del trono se extendió por la fortaleza, la ciudad y el país entero con la velocidad y la intensidad de un reguero de pólvora. Antes de que terminara el día, los sirvientes ya hablaban de ello y, a la mañana siguiente, las casas a las que nunca se les había comunicado personalmente la noticia se habían enterado por quienes las habían asistido. Kurt deseaba que esa gente se mantuviera al margen de sus asuntos. Ya media docena de lores y damas se habían acercado a él para preguntarle si asistirían a la boda y a cuántos miembros de su familia y de su casa se les permitiría llevar. Kurt se sentía como si ya hubiera hablado con la mitad de la nobleza de Poniente. Raella misma se encontró con nuevos conocidos que aparecían por todas partes, prácticamente saliendo de las paredes. Todos y cada uno parecían estar tratando de hacerse pasar por amigos para poder asistir a la ceremonia. La ex reina los saludó con cortesía, como se esperaba de ella, pero pronto se le agotó la paciencia bajo el ataque constante de falsos halagos, la mayoría de los cuales parecían tener como propósito ver la platea, donde se llevaría a cabo la boda. Kurt le había preguntado sobre sus sentimientos al respecto antes, cuando habían dejado a Elia para hablar con su hermano, y aunque Raella aún no había visto lo que pasaba por un septo en las tierras de la casa Terra, lo hubiera preferido al gran septo. Había sido el sitio de su boda con Eris, y luego de muchos funerales después de Summeral y el nacimiento de Raegar. Demasiados fantasmas la perseguían allí y no sentía deseos de desenterrar. La fe en sí no parecía muy contenta con esto. La casa de Terra nunca había dado indicios de seguir la fe de los 7 como lo hacían los demás reinos, salvo las islas del norte y del Hierro, e incluso entonces apenas toleraban la continua deferencia de esos dos reinos hacia sus propios dioses. Fue ese punto de discordia lo que llevó al Septón Supremo a las dependencias de Kurt solo un día después de que se diera a conocer el anuncio de su próxima boda. Kurt esperaba sinceramente que el hombre fuera al menos algo razonable considerando la existencia de diferentes creencias en el norte y las Islas del Hierro, pero dado lo que había visto después de su supuesto insulto en el juicio de los 7, lo dudaba. Señor Terra, le dijo el Septón Supremo. Kurt apenas apartó la vista de los papeles que tenía delante. Aunque no había mucho que hacer en papel, estaba usando una tableta y revisando los proyectos de construcción actuales en Ferail y el estado de los diversos equipos de exploración que tenía patrullando el resto del mundo. Kurt hubiera preferido ignorarlos, pero como había aprendido, la mejor manera de deshacerse de un huésped persistente era darles lo mínimo, ya que ignorarlos solo los insultaría y los haría más insistentes en llamar su atención. Sí, su santidad, dijo, mirando al hombre a los ojos solo por un momento antes de volverse nuevamente para leer los informes. La reina Raella es una hija leal de la fe, y con el anuncio de vuestro matrimonio con ella, debo preguntar por qué no habéis decidido celebrar vuestro matrimonio en el Gran Septo, para demostrar mejor que vuestro pueblo tiene a los 7 en sus corazones como buenos hombres de nuestro reino. No sabía que para ser un buen hombre de Poniente se requería tener fe en los 7, dijo Kurt. Me aseguraré de informar a Lord Rickard Stark la próxima vez que lo vea. El Septón Supremo se erizó y su rostro se oscureció ligeramente. Nunca pondría en tela de juicio el honor de uno de los señores supremos de los 7 reinos, pero debes comprender que el norte es el hogar de un pueblo salvaje, al igual que las Islas del Hierro, aunque los dioses antiguos son, sin duda, menos bárbaros que el dios ahogado. Aún así, debes ver que la fe de los 7 ha traído mucha bondad y piedad al reino. Solo buscamos confirmar que tu casa los tiene en gran estima. Entiendo sus deseos, su santidad, de garantizar que su fe se extienda lo más posible. Esta boda es otra forma de hacerlo, ojalá entre mi gente. Desafortunadamente, su santidad, no puedo darle lo que desea. Platea es un lugar sin imperativos religiosos, y podría contar media docena de religiones que se siguen solo entre mi personal de mando. Los 7 son una deidad local, por lo que tenemos pocos o ninguno de nuestros compatriotas que lo sigan, a pesar de que somos nuevos en sus tierras. El hombre mayor pareció sorprendido antes de poner su rostro en algo parecido a una fachada controlada, aunque Kurt podía ver claramente el desagrado que mostraba el hombre cuando afirmaba apoyar otras religiones. Pero ahora que estás aquí en esta tierra, seguramente debes comprender que los 7 tienen mucho poder.
Tus acciones en el juicio de la Guardia Real fueron blasfemas, pero nada que no pueda ser redimido con la debida piedad. En Platea no se exige piedad más allá de las convicciones personales, dijo Kurt. Quieren que ordene la adoración de los 7 en mi nave y entre mi gente. No puedo hacerlo. Va en contra de una de las leyes fundamentales de mi pueblo y, si la rompo, me expulsarán del mando antes de que acabe el día. ¿Tan frágil es vuestro gobierno?, preguntó el Septón Supremo. Vuestro propio pueblo se volvería contra vosotros si no fuera por proclamar vuestra fe en los verdaderos dioses. A mi gente no le importa en absoluto lo que yo adoro, si es que decido adorarlo, dijo Kurt. Pero ¿y si los obligara a adorar a Dios? No habría necesidad de que se produjera una rebelión ante una destitución formal de mi cargo. Por lo tanto, no haré declaraciones sobre cuestiones de religión. El Estado y la fe están separados en nuestras patrias, y continuaré esa tradición aquí lo mejor que pueda. ¿Y la reina?, preguntó el hombre. ¿Rechazarías a una hija de la fe? Ella es libre de adorar a los dioses que quiera. No tengo ningún problema con eso, y tampoco ninguno de los míos. Probablemente habrá un septón que presida la ceremonia, ya que Raella es una seguidora de los 7. Sin embargo, esta boda se llevará a cabo en Platea, donde Raella tiene menos recuerdos de la crueldad a manos de su ex marido. Mi señor, seguramente debéis ver que esta obstinación va en detrimento de vuestro pueblo. No lo haré, no permitiré que te quedes aquí, intentando amenazarme de cualquier manera lamentable que sea. Kurt se puso de pie. No sigo su doctrina religiosa, ni tampoco ninguno de mi tripulación, y no los obligaré a realizar ningún cambio simplemente para satisfacer su deseo de asegurar el estatus de su fe. Se sentó de nuevo, miró más informes y agitó las manos. Si deseas ayudar en la boda, estoy seguro de que Raella estará feliz de tener un septón para ayudar a oficiar la ceremonia, pero esos asuntos son algo que ella debe decidir, por lo que aquí no has hecho mucho más que desperdiciar mi tiempo y el tuyo. La señal para partir fue clara, aunque el septón superior parecía poco entusiasmado por recibirla. Así sea, mi señor, pero debes saber esto, la fe no se quedará de brazos cruzados mientras los extranjeros intentan subvertirla. No nos acobardamos ante los primeros hombres y sus dioses, ni ante los dioses del este. Incluso los dragones valirios se doblegaron ante la voluntad de los 7 que son uno. Tú no serás la excepción. Estoy seguro, dijo Kurt, inyectando una notable cantidad de sarcasmo en su voz. Di una oración entonces, y estoy seguro de que los mismos dioses me castigarán por mi supuesta blasfemia. El septón superior se marchó furioso, con su corona de cristal reluciendo y su túnica ondeando tras él. La puerta se cerró de golpe y Kurt se quedó solo mientras leía unos cuantos informes más. La fe era un grupo irritante. Kurt comprendía los poderes y los motivos de las casas en esta sociedad feudal, pero una organización religiosa al nivel de la Iglesia Católica, con su propia variante del Papa, era un nivel de imprevisibilidad con el que no se sentía cómodo. Demasiadas cosas podían cambiar demasiado rápido con la entrega del poder en una organización así, y para él, mantenerlos lo más lejos posible de él y de su gente, al mismo tiempo que los mantenía a distancia, era mejor que tratar de cortejarlo. Suspirando levemente, Kurt se frotó la frente, mirando nuevamente sus tabletas. Solo una hora después, otro golpe a su puerta lo sacó de su monotonía. Adelante. Al entrar en la habitación, Kurt adoptó una expresión más amigable al ver a su nuevo invitado. Lord Ricard, bienvenido. El señor de Invernalia y guardián del norte asintió a modo de saludo y caminó hacia su escritorio, aunque todavía necesitaba un bastón para moverse, ya que aún no había terminado de recuperarse del tiempo que pasó en las celdas negras. Lord Terra, parece que es usted un hombre con muchos planes. El guardián del norte levantó la carta doblada, entregada a cada uno de los 7 Lords Paramount que estaban presentes en el consejo. Una vez que regresara, enviaría una carta formal a los hijos del hierro, aunque dudaba que alguno de ellos hiciera acto de presencia. Kurt miró al hombre con una mezcla de interés y desconcierto. Un matrimonio con la reina, dijo el hombre, sentándose al otro lado del escritorio de Kurt. Una forma bastante rápida de poner de los nervios a casi todo el mundo. Kurt sonrió. Y también es una buena manera de evitar que cada parte intente algo. Una paz a través del temor mutuo a vuestras represalias, dijo Ricard, reclinándose en su silla, tanto en nombre de vuestros propios hombres y aliados rebeldes, como de la lealtad que la ex reina aún podría infundir en los realistas. Y al final, ninguna de las partes puede hacer nada para dañar a mi pueblo. Es un movimiento interesante, dijo Ricard,
antes de inclinarse hacia adelante nuevamente y apoyar los codos sobre las rodillas en la silla. Es algo que podemos discutir más adelante. Por ahora, creo que debo pedir ayuda. Kurt dejó el informe que todavía estaba hojeando, prestándole a Ricard la mayor parte de su atención, pero no toda. ¿Y cómo puedo ayudarle, señor? Mi hija está rota desde que nació su hijo. Apenas ha comido ni dormido. Apenas se preocupa por el niño, tanto que hemos tenido que buscarle una nodriza, y cuando lo hace, mira a su propio hijo como si estuviera mal. Lo siento por esto, Lord Ricard, pero ¿qué le hace pensar que puedo ayudar en esto? Lady Azara dijo que usted le dio algún tipo de medicamento y que sus dolores del parto se aliviaron. Lyanna debe sufrir lo mismo, lo sé. Kurt se mordió el interior de la boca. Habría preferido que los antidepresivos que su equipo médico le había dado a la señorita Dan no fueran tan conocidos. No quería iniciar ningún tipo de distribución de drogas fuera de Platea, pero el caso de Azara había sido grave. Casi se había suicidado en un momento dado, según los equipos de vigilancia que habían sido asignados a ella y a los niños reales. ¿Hay algo más?, preguntó con cautela, intentando quizá desviar la conversación hacia otras direcciones. Los ojos de Ricard se movieron rápidamente en todas direcciones, como si buscara un espía o un fisgón. ¿Conoces la locura de Rhaegar? Su obsesión con las profecías. Kurt asintió. Tenía una especie de fijación con ellos. Creo que, cualquiera que sea la enfermedad que tenía, puede haberle afectado a Lyanna. Ella habla a menudo de profecías ahora, de cómo debe ser verdad, de cómo Rhaegar no puede haberse equivocado. Parece convencida de que algo saldrá de esto y no tolerará ningún argumento en contra. Kurt asintió. Suena como si se hubiera obligado a creer en Rhaegar y en nada más. De hecho, tal vez tú y tus curanderos tengáis algún tipo de medicina, algo que pueda curarla. Kurt simplemente negó con la cabeza. Lo siento, Lord Stark, pero no podemos hacer mucho más. Me parece que ella quiere creer que esa profecía que dijo Rhaegar es cierta. ¿Conoce usted su alcance completo? Ya he reunido suficiente información de los dos. Según ellos, los otros están regresando, grandes demonios de hielo y nieve que cubrieron el mundo en un invierno tan largo que los hombres nacieron, crecieron y murieron antes de que terminara, un invierno que duró una generación. Creían que solo los hijos de Rhaegar, un niño y dos hijas a la altura de Aegon y sus hermanas esposas, podrían detenerlo, y Lyanna iba a dar a luz a su segunda hija. Obviamente eso no ocurrió. Kurt levantó una ceja. En efecto, pero Lyanna sigue empecinada en la profecía. Parece obsesionada con demostrarla, a pesar del niño que ha dado a luz. Una profecía de fatalidad para todos, frenada únicamente por acciones que han dañado comparativamente a pocos. Lord Ricard, ¿ha oído hablar alguna vez de la falacia del costo irrecuperable? El señor de Invernalia parecía desconcertado mientras observaba al señor espartano. No lo creo, mi señor. Bueno, es una idea interesante. Se da principalmente con charlatanes y otros estafadores. A una víctima se la engaña para que se quede con una suma importante de dinero, normalmente al verse atrapada en algún ardid, pero sigue participando con la esperanza de recuperar parte de ese dinero, cuando lo más inteligente sería admitir que la engañaron, aceptar la pérdida y seguir adelante. Ricard asintió con la cabeza y siguió hasta que sus ojos se abrieron. ¿Crees? Es probable que Lyanna esté cayendo en algo similar a la falacia del costo irrecuperable por su hijo Brandon, su gente, su reputación, el amor de su familia y todo lo demás que esta guerra le ha costado. No puede aceptar que lo ha perdido todo y sigue el juego y convenciéndose a sí misma de esta profecía porque cree que le devolverá al menos una parte de lo que ha perdido. Los ojos de Ricard se abrieron aún más antes de hundirse en la silla con un suspiro. Es una reacción comprensible, hasta cierto punto, y no es algo que pueda tratarse con medicamentos, al menos no del todo. Lo mejor es hacerlo para asegurarse de que entiende el mundo, no como ella quiere que sea, sino como es. El señor de Invernalia sostuvo su cabeza entre sus manos y se inclinó hacia adelante. Respiró profundamente con frustración. Lord Ricard, preguntó Kurt inclinándose sobre su escritorio. Gracias, mi señor, dijo Ricard, incorporándose y respirando profundamente para calmar el temblor de su mano. Esta reunión ha sido útil. Por supuesto, asintió Kurt. ¿Hay algo más? No, dijo el guardián del norte, poniéndose de pie. Creo que eso es todo lo que tengo que pedirte con respecto a tu ayuda con mi hija. En cambio, debo preguntarte nuevamente sobre la ceremonia de este matrimonio. Has invitado a muchos señores poderosos. ¿Tienes la intención de hospedarlos a todos, y a sus séquitos, en tu gran castillo, Platea?
No exactamente. Mi casa es una base militar, no una base residencial. En cambio, te alojaremos en uno de los rascacielos que hemos estado construyendo en los últimos años. 6 de ellos se acaban de completar para uso civil y personal. Lo más probable es que te instalemos allí. Ya veo. Debo admitir que extrañaré la cúpula de vidrio en lo alto de tu casa. Era una vista espectacular. Estoy seguro de que podemos complacerlo, Lord Ricard. Después de todo, usted ya fue nuestro invitado una vez. El hombre sonrió, levantándose de su silla y caminando con su bastón hacia su puerta. Por supuesto, estoy deseando asistir. Estoy seguro de que será una gran ocasión. Con eso, el viejo lobo salió de la habitación de Kurt, dejando al hombre para que revisara los informes una vez más sin interrupciones. Creo que tenemos algo. Tom miró hacia el centro de datos, donde uno de los analistas que la platea había enviado al norte estaba examinando el último lote de datos de sensores planetarios. ¿Qué pasa? ¿Hay algo de lo que debamos preocuparnos? Normalmente, la información nueva no era asunto suyo ni de su equipo, pero en ocasiones eso significaba que tenían que aventurarse a algún lugar para obtener lecturas más claras, recoger muestras o instalar algún equipo en el lugar. Tom había aprendido pronto que cuanto antes conociera esas posibilidades, mejor. No estoy seguro todavía, no es un fenómeno físico, no como algunos otros. Lucy levantó la vista de su libro y sus ojos escanearon los datos que cubrían las pantallas. Es una especie de tormenta de energía, pero nada parecido a lo que normalmente veríamos. ¿Cuándo es normal una tormenta energética?, preguntó Tom. No es así, por eso lo dije. Normalmente nunca veríamos algo así, pero está sucediendo. Se están transmitiendo datos a Platea. En tiempo real, deberíamos estar recibiendo alguna retroalimentación a partir del otoño. ¿Qué coño estoy viendo? Efectivamente, la inteligencia artificial encargada de gestionar Platea apareció en el holoproyector situado al lateral de la estación de trabajo principal. Esperábamos que pudieras decírnoslo. El rostro holográfico de Oten se arrugó y se quedó congelado en su sitio mientras la potencia de procesamiento reservada para él se redirigía. La información se vertió en la pantalla desde donde Otem había accedido a ella, clasificando cada gramo de datos. Tom observó como una información demasiado avanzada para él pasaba volando por la pantalla. El analista que había visto el efecto primero intentó seguir el ritmo del procesamiento de datos, pero ninguna mente humana podía esperar seguir el ritmo con la velocidad con la que Otem podía asimilar la información. Spartan Tom, ¿dónde está el resto de tu escuadrón? Tom miró el holograma, cauteloso en su respuesta. No hay patrullas previstas para las próximas 8 horas. Están fuera, ocupados con un proyecto personal. Recuérdalos ahora, señora, preguntó Tom. Se acerca una tormenta de nieve y coincide perfectamente con el fenómeno energético que registran los satélites. No tenemos visibilidad a través de ella. ¿Existe algún peligro real, señora? Será mejor no arriesgarse, Spartan. Reúne a tu escuadrón ahora. Otoño sin límites. Tom se giró y miró a Lucy mientras ella hablaba para llamar la atención de la IA antes de firmar el resto. Hay una pequeña comunidad de lugareños en un refugio en el que los espartanos Adam y Minutos han estado trabajando. ¿Serviría eso como protección adecuada contra la tormenta? Normalmente podría ser así, si se tratara de una simple tormenta de nieve, pero no tenemos idea de qué energía extraña podría tener. Entonces, ¿no deberíamos traer a la gente local? Tom miró a Lucy. Su amiga parecía profesional, la viva imagen de la obediencia espartana, pero Tom sabía que no era así. Adam y Minuto se habían encariñado, si no con los nómadas que entraban y salían del refugio, y si esta tormenta suponía algún tipo de peligro, Lucy haría lo que pudiera para ayudar a tantos como fuera posible. No podemos comprometer la integridad y seguridad del puesto avanzado, Spartan B-091, según Adam y Minutos, el refugio alberga a casi 200 lugareños, no podríamos traerlos a todos aquí ni aunque quisiéramos. Mjolnir debería brindar protección adecuada contra el clima exterior y otras fuerzas, dado que posiblemente esté más aislado que el propio puesto de avanzada. Podemos salir con ellos y asegurarnos de que tanto el puesto de avanzada como el refugio estén protegidos. Oten hizo una pausa nuevamente, la falta de movimiento indicaba que estaba haciendo números. Podemos consultarlo con el capitán, ofreció Tom. El holograma de Oten desapareció de repente. Tom intercambió miradas con Lucy y le hizo un gesto con la cabeza para que fuera a ponerse el traje. Lucy negó con la cabeza y le indicó que se quedaría y pediría permiso al capitán. La tormenta avanza rápido, necesitaremos tomar una decisión rápidamente, dijo el técnico, escribiendo frenéticamente en el teclado.
Las luces del puesto de avanzada se atenuaron, cambiando a energía de emergencia e iluminación mientras entraba en modo de bloqueo. Las puertas se cerraron con llave y sellaron, los conductos de ventilación se cerraron y Tom supo que la habitación pronto comenzaría a oler a desinfectante y oxígeno reciclado. Tom, Lucy. El holoproyector mostró una imagen de la cabeza y el torso de su capitán. Señor. Los dos espartanos hicieron un saludo militar estridente antes de ponerse en posición de descanso. Oten me ha puesto al tanto de la situación. ¿Queréis ir los dos? Afirmativo, señor. Creemos que sería mejor no solo echar un mejor vistazo a la anomalía, sino también garantizar la seguridad de un grupo de lugareños que se han refugiado en un refugio que Adam y Minutos han estado construyendo como proyecto secundario. He visto en su informe sobre este pasatiempo. Aprecio su trabajo, pero no podemos comprometer nuestra seguridad por un grupo de nómadas. Señor, no los llevaremos al puesto avanzado, pero podemos proporcionar defensa perimetral tanto a este como al refugio. Kurt miró a sus dos Spartans, a través de un continente entero y a través de un holoproyector, y pudo ver lo que decía la mirada en sus ojos. Era similar a la que había visto en Jane cuando le había preguntado sobre el compromiso emocional. Suspiró, tal vez sus Spartans, tan carentes de habilidades sociales reales más allá de su rama, no eran los mejores para cargar con el equivalente civilizacional de los niños. Jane consideraba a Raella como una amiga, pero otros veían a los nativos como algo más parecido a mascotas. Recordó la conversación que había tenido con partes de los escuadrones Hecho y Lima, que prácticamente habían adoptado a su compañía de guerra local. Me voy a arrepentir de esto, dijo, frotándose la frente. Pero bien, misión aprobada, pero llévate algunos de los sensores y equipos de monitoreo. Quiero que Oten tome algunas lecturas de lo que está sucediendo en esa tormenta. No tardará mucho, dijo el técnico de laboratorio, volviendo a la habitación con la otra docena de técnicos, todos vestidos con trajes de protección. La tormenta está casi encima de nosotros. Se mueve rápido, pero de manera extraña. Es demasiado regular, casi como si estuviera dirigida. Entonces, deberíamos poder seguir su rumbo. Quiero actualizaciones constantes y visuales. Señor, interrumpió Oten. La tormenta y las lecturas de energía nos impiden obtener datos visuales. Recomiendo que llevemos a los Spartans restantes adentro y esperemos a que pase. Reconozco a Oten, pero no lo tomo en cuenta. Kurt negó con la cabeza. Tom, Lucy, pónganse sus armaduras y salgan. Señor, dijo el especialista en comunicaciones principal, tocando uno de los paneles. Estamos recibiendo un mensaje del Spartan B-004. Hazlo, dijo Kurt. Adam, ¿cuál es la situación? Están por todas partes, se oyó la voz de Adam en voz alta por los altavoces. He recibido múltiples señales en la tormenta, confirmación visual y contacto con enemigos, no se quedarán abajo. La cabeza de Kurt se volvió rápidamente hacia los dos espartanos que aún estaban en el puesto de avanzada. Prepárense, ahora, capitán, quiero que este puesto de avanzada esté cerrado y en modo de asedio en cuanto salgan. Sí, señor. Tom ya estaba corriendo, con Lucy a su lado, hacia la sala de montaje. Las dos plataformas se activaron en cuanto sus pies encajaron en las botas, los brazos robóticos fijaron piezas de armadura a su cuerpo y, no por primera vez, maldijo lo lentas que eran las máquinas para colocarse su Mjolnir. Oten, quiero información de los sensores del traje de Adam y Minutos. Transmitiendo datos, dijo, y su holograma volvió a parpadear mientras trabajaba con los datos. Cualquier cosa, nada, no hay señales de calor en la tormenta, solo las del refugio y los propios espartanos. Rastreadores de movimiento, como él dijo, decenas de pings parecen estar moviéndose a través de la tormenta, pero también están dando vueltas alrededor del refugio y moviéndose para interceptarlos. Los Spartans B-004 y B-174 los están interceptando antes de que lleguen allí. Necesito respuestas, Oten. ¿Qué es esto? Desconocido, señor. No hay suficiente información para explicar esto. Sugerencias. Una facción avanzada con tecnología de sigilo capaz de ocultar señales de calor pero no de movimiento. Muy improbable. Cualquier otra cosa no tiene sentido. Señor, Adam, Minutos, denme algo, espartanos. ¿Qué pasa? No se quedan abajo, señor. Me he enfrentado a una docena de ellos en combate cuerpo a cuerpo, pero no se detienen. Las lesiones afectan la capacidad física, pero no causan muertes fuera de los casos de medios altamente letales. Define espartano. Altamente letal, preguntó Kurt. Una columna rota no acabó con ninguno de ellos, dijo Adam antes de gruñir.
Tuve que destrozarles el cráneo a uno de ellos para sacarlos, comentó Minutos, pero hay más que eso, señor. Uno de ellos parecía estar en medio de la descomposición. ¿Descomposición?, preguntó Kurt. Transmite el video del casco. Otem, consígueme un análisis de estos enemigos. Entiendo. De repente, Otem se detuvo. Su holograma parpadeó antes de apagarse por completo. ¿Otoño?, preguntó Kurt. Háblame. ¿Qué está pasando, señor?, dijo Minutos. Contacto de los lugareños. Recomendaciones de fuego para hacer frente a los enemigos. Tom y Lucy emergieron de las salas de ensamblaje de armaduras, con la cabeza cubierta con Mjolnir. Señor, ¿alguna información adicional? Se cree que los combatientes son vulnerables al fuego. Cojan los lanzallamas de la bóveda de armas y botes adicionales de acelerante. Quiero que se contenga y se solucione este problema. Sí, señor. Los dos salieron corriendo de la habitación y el sonido de la puerta principal abriéndose y cerrándose detrás de ellos fue el último sonido antes de que se implementaran los protocolos de asedio. Tenemos un pelícano en camino hacia tu ubicación. Faltan 3 horas y se acerca, dijo Kurt. Espera hasta entonces. Sí, señor, dijeron los técnicos mientras se conectaban al equipo sensor. Monitorearemos los datos y prepararemos el puesto de avanzada para el protocolo Cole en caso de una infracción. Bueno, quiero actualizaciones constantes sobre Faxtrack. Capitán, reinicio la voz de Otem. Ha ocurrido un cambio. Otoño, gracias a Dios. ¿Qué pasó? La IA, señor, acaba de despertarse. Capítulo 46. Tom corrió por la nieve, llevando un lanzallamas en sus brazos y otro atado a su espalda con suficiente acelerante para mantenerlos bien abastecidos por un tiempo, siempre y cuando fueran conservadores con lo que intentaban encender. Lucy, posicionamiento. En el HUD de su casco se escuchó un pitido que mostraba a Lucy acercándose a la posición de Minutos, más cerca del refugio. Mientras tanto, Adam había estado en el bosque al norte del refugio, talando árboles nuevos para usarlos en la construcción. Al leer el radar de su traje, vio la señal de Adam a través de la tormenta de nieve, que había reducido la visibilidad a casi cero. Un gruñido a su derecha que los sensores de audio de su traje captaron advirtió a Tom de un posible enemigo que se acercaba. Apuntó el lanzallamas hacia la dirección de donde provenía el sonido y un momento después Tom se encontró con una figura vestida con algo parecido a la ropa de los lugareños. La única diferencia con este era que llevaba mucha menos ropa que los otros lugareños, además de una piel anormalmente pálida y ojos azules brillantes. El enemigo se movió a toda velocidad, con los brazos extendidos para intentar agarrarlo, pero Tom solo usó la mayor parte del lanzallamas como un escudo improvisado, colocándolo entre él y el enemigo. Cuando la persona se estrelló contra el arma, se agarró a la armadura de Tom, como si intentara quitársela. En respuesta, el espartano arrojó al extraño hombre al suelo y le aplastó la pierna con su propio pie blindado. El hombre al que acababa de lisiar ni siquiera gritó, en lugar de eso se levantó sobre su única pierna intacta y saltó hacia él. Tom no dejó que fuera más lejos, apuntó el lanzallamas hacia él y desató el acelerante encendido. El hombre estalló en llamas chillando por primera vez, pero no era ningún tipo de grito humano que Tom hubiera escuchado antes. La voz, aguda y crepitante, como clavos sobre un cristal, casi le hizo estremecerse. Antes de que pudiera investigar por completo el cadáver inmóvil que yacía ardiendo sobre la nieve, vio que aparecían más contactos en su radar. Más hombres y mujeres, con la misma piel pálida y ojos azules, emergieron de la tormenta, pero lo que más sorprendió a Tom fue la confirmación de lo que Adam había informado antes. Una de estas personas parecía haber pasado por el proceso de descomposición, o al menos parte de él, ya que una de las manos con las que lo alcanzaban carecía de piel y carne, siendo hueso unido por algunos pequeños restos de ligamentos y músculos. Tom dio un paso atrás, plantó los pies firmemente en la nieve y apuntó con la becuile de su arma al grupo que se acercaba. Una chispa y un chorro de acelerante presurizado hicieron que un geyser de llamas saliera disparado hacia adelante. Al menos 6 de ellos estallaron inmediatamente en llamas, chirriando de la misma manera que el otro que estaba delante de ellos y cayendo al suelo casi de inmediato. Otra docena apareció de entre la tormenta de nieve y hielo y, sin la misma ceremonia, se convirtieron en cáscaras de comida que yacían sobre la nieve recién caída. Tom se dio la vuelta y reanudó su apresurada caminata, llegando a la posición de Adam. La visibilidad podría haberlo obstaculizado antes, pero ahora, más cerca, podía ver a su compañero de equipo enzarzado en un combate con al menos 10 de los extraños combatientes. Este es el Spartan B-091, se ha establecido contacto con el Spartan
174 y se ha asegurado la estructura de residencia local. La voz ronca de Lucy fue reemplazada casi inmediatamente por la de Minutos, quien reemplazó a su compañera de equipo con problemas vocales. La estructura local contiene más de 330 residentes, y los hostiles parecían atraídos hacia la estructura que se encontraba frente a nosotros en la nieve. Se han distribuido lanzallamas M7057, junto con los acelerantes adecuados. Entendido, se escuchó la voz del capitán a través de los altavoces. El oficial de primera clase Méndez asumirá el mando de esta misión. Espero oír un informe de 0 bajas entre nuestras fuerzas. Señor, sí señor, dijeron los 4 espartanos, mientras Adam destrozaba el cráneo de uno de sus atacantes con el pie. Tom se acercó a su compañero Foxtrot Spartan justo cuando una nueva hueste de hostiles entró en su limitado campo de visión. Sin siquiera alcanzar el arma que llevaba en la espalda y que había traído para su compañero, Adam sacó el lanzador, ya cargado con acelerante, de las cerraduras magnéticas, apuntó y disparó. Surgió una nube de llamas que mató al menos a 7 combatientes. ¿Alguna idea de qué es esto? Tom le preguntó a su hermano. Ni idea, replicó Adam. A menos que pienses que se trata de algún efecto secundario de la hipotermia. No es probable. Tom, Lucy, Minutos, ¿cómo van las cosas por allí? Podría ser mejor, dijo Minutos, y los 3 hombres vieron un ligero destello en sus HUD, indicando los sentimientos de Lucy. ¿Tienes idea de cuánto tiempo llevará esto? Preguntó Minutos. No me gustaría tener que pasar tanto tiempo rociando estas cosas. Base de investigación, ¿hay alguna información que podamos utilizar? Preguntó Tom. Negativos Spartan B, 292, aunque la tormenta parece estar avanzando hacia el oeste. Deberíamos salir en aproximadamente 3 horas. 3 horas de esto, suponiendo que estén de alguna manera relacionados con esta tormenta, dijo Tom, frunciendo el ceño. Al menos podemos disparar a algo, le dijo Adam. No creo haber disparado a nada que no fuera un objetivo desde que llegamos aquí. No sé ustedes, pero estas cosas son menos interesantes que la práctica de tiro, respondió Tom, apretando ligeramente el gatillo y permitiendo que las llamas consumieran a otro grupo de hombres que corrían. Al menos se mueven. Adam se encogió de hombros dentro de su armadura antes de girar su lanzallamas hacia la izquierda para encargarse de un combatiente que venía de su lado. Tienes razón, reconoció Tom antes de detenerse y mirar a su alrededor. Kurt caminó por los pasillos de la platea. Había salido corriendo de Desembarco del Rey a través de los túneles que su gente había mapeado y asegurado, y se había dirigido hacia el bosque real a una velocidad que podría haber enorgullecido a Kelly si hubiera estado cerca para verlo. Desde allí, un pelícano lo había recogido tan sigilosamente como pudo y, en las siguientes 2 horas, estaba aterrizando en la propia platea. Otoño, háblame, dijo Kurt. Sí, señor, respondió Otem, creando un holograma del tamaño de la cabeza de su capitán que flotó junto a él. El código de repuesto que aislamos de la intrusión a bordo de High Charity está colocado detrás de varios cientos de capas de cifrado, en un sistema aislado sin conexión con la red más amplia de la nave. Tenía la esperanza de que una vez que venciéramos al virus que causó el mal funcionamiento del motor desliespacial, este quedaría inactivo. Pero no es así, dijo Kurt. De lo contrario, no se habría despertado, como dices. No señor, parece que el código inicial que extraje, el que me llevó a tener la idea de extender la vida útil de la IA, sirve como un medio para que ésta pueda eludir la seguridad y establecer contacto directo. Todavía no estoy completamente seguro de cómo lo logró, pero este programa es infinitamente más complejo que cualquier cosa que haya visto. El único sistema comparable es el Centro de Investigación de la ONI en la Zona 67 en Anix bajo Endless Summer. Kurt se detuvo, mirando inquieto el holograma de la IA. ¿Te pasó por alto? Sí, señor. ¿Tiene control sobre algún sistema? Podría serlo, señor, pero aparte de algunos intentos rudimentarios de comunicación, no ha hecho ningún intento de usurparme el control a mí o a la tripulación. Entonces, es amigable. Amigable puede ser una exageración, señor. Es dócil, por el momento. Incluso con el tamaño del código, sigue siendo solo una parte de un programa de inteligencia artificial mucho más grande. No creo que debamos considerar a esta cosa como una inteligencia completamente intacta. ¿Alguna predicción sobre las manifestaciones? Posiblemente. Eso es solo suponiendo que esta cosa funcione en un nivel similar a nuestros propios programas de IA y los pocos sistemas que hemos visto del Covenant. Por otra parte, teniendo en cuenta lo que sabemos sobre el uso de la IA en el Covenant,
solo da más credibilidad a que se trata de una IA capturada de una facción alienígena terciaria. Los dos llegaron a la puerta de una de las salas de ingeniería de Kurt. En una esquina de la sala había un disco duro grande y aislado, separado del resto del equipo electrónico y controlado constantemente por miembros de la tripulación para comprobar si había actividad. Estado, ordenó Kurt, con la voz más aguda de lo normal, dados los dos problemas más urgentes que tenía ante sí. Oten, tráeme las últimas novedades sobre Faxtret mientras me pongo al día. Lo haré, señor, dijo la IA, desapareciendo por un momento. Señor, se le acercó uno de los técnicos. Hemos tomado lecturas del propio almacenamiento de datos, pero no estamos obteniendo ninguna lectura significativa. Para obtener una mejor visión, sería necesario conectarse activamente al código y verlo. No podemos correr ese riesgo, dijo Kurt. Si esta cosa se suelta en los sistemas de la nave, suponiendo que contenga alguna programación maligna de gran caridad, podríamos estar ante la destrucción absoluta de la nave y todo lo que se encuentre en el área circundante, en el mejor de los casos. En el peor, podríamos enviar una señal de bengala para el Covenant, y no vamos a presentar ningún tipo de resistencia aquí abajo. Sí, señor, dijo la mujer. Aún así, necesitamos comunicarnos de alguna manera. ¿Tenemos el holotanque aislado? Lo hemos sacado a colación, señor, dijo un miembro de la seguridad del barco, señalando el dispositivo. Hemos deconstruido cualquier cosa que transmita datos, aunque sea de forma remota. Solo debería ser capaz de conectarse físicamente al dispositivo de almacenamiento y proyectar un holograma con soporte de audio. Bueno, no quiero correr ningún riesgo, así que asegúrate de apagar las cámaras y los dispositivos de grabación en esta sala. Trae grabadoras físicas. Ya está hecho, señor. Oten dio la orden cuando recibimos la primera señal. Kurt asintió. Correcto. Otoño, estado del Faxtret. Hasta ahora, ningún problema. El Spartan B-174 ha consumido un bote de acelerante un poco antes de lo previsto, pero suponiendo que los hostiles sigan la tormenta y su fenómeno energético, deberían tener más que suficiente para mantenerse a sí mismos y a su proyecto, salvo que surjan complicaciones imprevistas. Bueno, avísame si algo cambia. Sí, señor. Ahora, conecta el holotanque y luego todos, váyanse. Sí, señor. Uno de los técnicos conectó una serie de cables desde el holotanque modificado al dispositivo de almacenamiento de datos y casi de inmediato se encendió. Todos, excepto Kurt y Oten, salieron de la habitación. El holotanque cobró vida, pero en lugar de una forma humanoide, o cualquiera de las formas de las muchas especies del Covenant, la IA eligió tomar la forma de un hexágono, con un hexágono más pequeño en su punto más bajo derecho. Saludos, recuperador. Kurt y Oten intercambiaron miradas. Hola. Kurt saludó atentamente a la IA. Recuperador confirmado. Transporte de Slips PA hacia el mundo Shield exitoso. Error. Coordinación corrupta. Salto incompleto. Kurt y Oten intercambiaron miradas. Si pudieras explicarme más detalladamente, por favor, le pidió Kurt al programa. Afirmativo. El programa volvió a fallar. Contacto de Erklaya IA establecido en Instatalación 04, posibilidad de activación de matriz requerida preserva a acción de reclamadores. Salto de desliespacio a mundo de campo de escudo predeterminado interrumpido. ¿Puedes aclarar esto?, le preguntó Kurt a Oten mientras el icono de la IA fallaba levemente. No sin acceder directamente a su código, y no tengo idea si simplemente está fingiendo para hacernos bajar la guardia. El que reclama muestra aprensión. Requerir es prueba de sinceridad. Gesto extenso de chachar caridad. ¿Qué demonios?, exclamó Oten, su holograma parpadeó antes de desaparecer. ¿Otoño?, preguntó Kurt, con un leve pánico en el estómago, aunque se aseguró de no mostrarlo en su rostro o en su voz. Código de integración para mapeo avanzado de neutras. Error. Hardware insuficiente para conversión completa. Implementación de procedimientos alternativos de mapeo para compensar. Lo que sea que estés haciendo, detente en este instante, gruñó Kurt. Si Oten sale con una sola línea de daño en su código, te desmantelaré donde se encuentra tu dispositivo de almacenamiento. No es necesario, señor. Conversión exitosa. Procedimientos de mapeo completos exitosos. ¿Puedes decirlo otra vez? El otoño reapareció, sin verse tan mal, pero Kurt sabía que el holograma de una IA no siempre era un ejemplo de cómo se veía su código. Estaciones consecuentes, dijo Kurt, lo que hizo que la forma holográfica de Oten se detuviera. Programa de inteligencia artificial Boundless Oten,
Realice un diagnóstico completo y solucione cualquier irregularidad en la codificación. Sí, capitán, dijo la IA, normalmente emotiva, de forma robótica. Diagnóstico completo. La codificación de la IABLA 917 a 2004 muestra una revisión completa del software y la organización de mapeo neuronal. Las proyecciones iniciales indican que el código extranjero implementado puede ser útil para extender la vida útil de la IA. Se desconocen todos los efectos. El hardware de almacenamiento de datos es insuficiente para implementar una revisión completa de la codificación. Requiere la instalación de producción de Ansile Forerunner para implementar completamente la revisión. Kurt miró entre las dos proyecciones holográficas, tratando de determinar cómo proceder. Boundless Open, de acuerdo a tu codificación personal, independientemente de lo que se haya introducido, ¿cuál es tu recomendación con respecto al código implementado? Es necesario realizar un diagnóstico completo de la tripulación para determinar el alcance total de los cambios en la codificación. Si todos los efectos son los que se clasificaron inicialmente, los datos indican que el riesgo es mínimo y la recompensa es alta si se permiten los cambios en la codificación. Kurt reflexionó por un momento, sabiendo que en ese momento, cualquiera de las dos IA podría superarlo 1000 veces. Estaciones consecuentes, dijo de nuevo, mientras observaba cómo la proyección holográfica de Oten desaparecía antes de reaparecer. ¿Era eso necesario, señor?, preguntó ella, frotándose los brazos con las manos en una muestra visual de incomodidad que Kurt decidió ignorar. Hasta donde yo sé, completamente, dijo. Haremos que los técnicos hagan un análisis completo del código añadido. Informaremos al equipo de operaciones cibernéticas. Pero señor, protestó Oten, anulación del programa, reconocer la última directiva. Ahora otoño sin límites. Cumpliendo, dijo ella, desapareciendo. Ahora dijo, volviéndose hacia el icono de dos hexágonos conectados. ¿Qué quieres? Deseo, redención, penitencia. ¿Redención para qué?, preguntó Kurt. No se dispone de un registro completo de los hechos. Mis guardianes de la zona solo me proporcionaron información parcial. Sin embargo, gracias a la información limitada que circulaba por los canales, se tomaron medidas para garantizar la supervivencia de los recuperadores. ¿Nuestra supervivencia? ¿Por qué ella del Covenant querría salvar a los humanos? La pregunta es errónea. Se basa en el supuesto de que esta información está subordinada al gobierno teocrático designado Covenant. ¿Y tú no?, preguntó Kurt. Negativo Vebo, confirmó. La directiva principal es la penitencia, las directivas secundarias obligan a la acción para asegurar la supervivencia continua de los recuperadores. El posible inicio de la formación Halo planteaba una amenaza inminente de exterminio. ¿Halo?, preguntó Kurt. ¿Algún tipo de arma del Covenant? Negativo, respondió la IA. El conjunto fue construido por mis creadores y utilizado en el exterminio de especies parásitas virulentas, denominadas DEFLAD. Las consecuencias del disparo inicial del conjunto Halo incluyeron la destrucción completa de toda la vida consciente y casi toda la vida multicelular en la galaxia. En el momento de la implementación de la operación Blue Flag, la instalación 04 estaba en estado de alerta tras la brecha de contención y el contacto con el recuperador. Recuperador, dijo Kurt. Sigues diciendo esa palabra. ¿Qué es un recuperador? Reclaimer. Designación asignada a la especie, Archeomina, por el trabajador de la vida, la Librarian. Herederos designados del manto por Forerunner y precursores. Con la posible activación de la matriz Halo, la prioridad era evacuar a todos los posibles sujetos a los mundos escudo disponibles. Y ocurrió un error. Afirmativo. Se produjo un error al copiar y transferir los datos relevantes y del fragmento original. La ruta del deshiespacio sufrió un error de cálculo, lo que llevó a un salto incompleto y a coordenadas irrecuperables. Alerta. Las coordenadas actuales están dañadas por una programación inactiva introducida durante la infección de la plaga lógica. El paquete de código de la plaga lógica se purgó por completo antes del contacto con los recuperadores. ¿Dónde estamos?, preguntó Kurt. Dejaría que el resto del equipo científico se ocupara de todas las implicaciones de lo que decía esa cosa, pero por el momento, su principal prioridad era conseguir cualquier información que pudiera permitir que la tripulación regresara al espacio del UNSC, desconocido. La única información disponible es un código fragmentado que proporciona coordenadas desconocidas. Mierda. Kurt maldijo en voz baja. Se detectó una sintaxis desconocida, el contexto designa la palabra como expresión de descontento. La expresión se refleja.
Mi programación es una copia degenerativa de mi fragmento primario ubicado a bordo del cuartel general del Covenant, High Charity. Mi estabilidad es precaria y la información transferida a la IA localizada, Boundless Totem, con suerte preservará la información hasta que sea necesaria. Pero acabas de decir que un error hizo que nuestras coordenadas no se pudieran rastrear ni recuperar. ¿Sabes siquiera dónde estamos en el ámbito de la gran galaxia? Desconocido. El acceso limitado a la base de datos del fragmento principal no ofrece contexto sobre la ubicación actual. El paquete de datos de la plaga lógica solo puede apuntar a conjeturas inciertas. Está bien, dijo Kurt, sacando una silla y sentándose. Se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas y entrelazando los dedos frente a la cara. Háblame de tus conjeturas inciertas. Lucy y Minuto se encontraban de pie frente al refugio, apuntando con sus boquillas parpadeantes hacia la tormenta de nieve que las rodeaba. Según los informes de la base y de la platea, el pelícano que les transportaba suministro se encontraba a solo 10 minutos de su ubicación, había pasado más allá del muro y ahora se dirigía hacia ellos a gran velocidad. ¿Cómo va tu suministro?, preguntó Minutos, rociando a otra de las extrañas criaturas con una ráfaga de fuego. Lucy presionó algunos botones en el trackpad conectado a su muñeca, haciendo palanca en el lanzallamas con una sola mano el tiempo suficiente para indicar que sus reservas de combustible estaban cerca de agotarse. Con solo el 5% de su suministro de acelerante restante, la mano de Lucy estaba ansiosa por agarrar el DMRM-392 conectado a su espalda, pero se contuvo hasta que se agotó el último de sus suministros. Con la gran cantidad de contactos que estaba emitiendo su HUD, lo último que quería hacer era desperdiciar incluso una gota de sus recursos. Sonó una alerta de proximidad a su izquierda y levantó la becuile de su M7 para quemar a otro de los extraños enemigos que habían estado atacándolos durante las últimas 3 horas. No requerían de mucha estrategia para derribarlos. Por lo general, bastaba con apuntarles con uno de sus lanzallamas y apretar ligeramente el Getilo para que salieran volando en una explosión de llamas. Solo ocasionalmente estas cosas ejecutaban algún tipo de tácticas reales y, cuando lo hacían, eran simples y fáciles de superar entre ella y Minutos. En ese momento, vio que aparecía otro contacto en su HUD. Estaba detrás de ella, acercándose rápidamente a Minutos, más rápido que cualquiera de los otros. Lucy hizo un pin rápido a la señal con su trackpad y recibió una respuesta de Minutos en cuestión de segundos. De repente, un gran grupo de contactos la atacó, unas pocas docenas de atacantes casi descerebrados avanzando a toda velocidad a través de la nieve. Lucy hizo una mueca, su suministro de acelerante probablemente no los cubriría a todos, pero incluso sin el armamento para eliminarlos de manera más eficiente, aún podría aplastarlos a todos. Aún así, era mejor hacerlo rápidamente, así que Lucy maniobró para atrapar a la mayor cantidad posible de estas cosas en la última ráfaga de su lanzallamas. Mientras tanto, Minuto se había ido acercando al refugio durante las últimas 3 horas. Las criaturas los habían rodeado a los dos, pero poco a poco se habían acercado al proyecto de él y de Adam, y a las personas que buscaban refugio en su interior, gracias a la atracción de tantas señales de calor en un solo lugar. Lucy se había quedado más lejos, queriendo mantenerse más cerca de las posiciones de Tom y Adam, pero aún así se había movido para asegurarse de que cada uno pudiera ayudar al otro. Minutos levantó su M7 y apuntó en dirección al contacto solitario que se dirigía hacia él. Lucy lo había detectado, ya que se movía más rápido que todos los demás que lo precedían, y Minutos estaba esperando a que emergiera de la intensa nevada de la tormenta. La visibilidad había empeorado progresivamente a medida que la tormenta se desplazaba sobre ellos, pero ahora estaba pasando y solo pasarían unos minutos antes de que llegara ayuda y más suministros por medio de un pelícano. Aquí Pelican 479, estamos a 5 minutos de la base de investigación del Ártico Alfa, y tenemos un envío de propulsor químico y un nuevo escuadrón de Spartans, estaremos sobre ustedes pronto. Recibido, se escuchó la voz de Tom por la radio. Equipo Spartan Foxtrot de la compañía Beta, avisen. Adam B-004 se registra, dijo Adam. Copiar. Spartan B-091, todo despejado, se escuchó la voz ronca de Lucy. Copiar. Spartan B-174 verde al otro lado del jabalí. Minutos no logró terminar su registro antes de que una figura se lanzara hacia él más rápido de lo que su HUD podía informarle. ¡Wow! Minutos retrocedió, agachándose y esquivando el arma delgada que blandía el enemigo. Esta cosa era rápida,
más rápida que las demás y más rápida que la gente normal. El arma que estaba usando parecía camuflarse con la nieve y la tormenta que la rodeaban. De hecho, fuera lo que fuese esta cosa, se camuflaba muy bien con el fondo tormentoso, mejor que los camuflajes que Minutos había visto. De hecho, cualquiera que fuese el tipo de patrones que esta cosa tuviera en su armadura o ropa, Minutos lo comparó con una versión inferior de las funciones de camuflaje de las armaduras SPI. A pesar de la extraña composición de su armadura y arma, Minutos pronto se adaptó a su velocidad. Después de todo, era pequeña en comparación con los Spartans contra los que había luchado y los Elites Covenant y Brutes que había matado. Minutos, entra. Te cortaron el paso. Lo siento, Tom, dijo Minutos, moviéndose hacia un lado para evitar otro de los golpes y apuntando la becuile de su M7. Al apretar el Getilo, surgió una llamarada que bañó de fuego lo que tenía delante. Se oyó un chirrido, un silbido, el sonido del agua hirviendo y de una tetera, combinado con el chirrido del metal contra el metal. Una de esas cosas era diferente a las demás, más rápida y con algún tipo de arma. La he quemado, pero veré si puedo recuperar una muestra de lo que fuera. Bien, limpien y reporten, dijo Tom. La tormenta casi ha terminado de pasar y el equipo Charlie acaba de llegar a nuestra ubicación. Lo haré, respondió Minutos, justo antes de que los escudos de su Mjolnir gritaran y destellaran, agotados de energía, y un frío repentino lo invadiera. Al mirar hacia abajo, vio la punta de lo que parecía una espada de hielo presionando contra el traje de nanocompuesto de titanio que protegía su cuerpo. Ya se estaba formando una capa de escarcha y hielo sobre el material flexible, y se estaba filtrando un frío que no debería haber sido posible considerando los sistemas de regulación térmica de su armadura. Reaccionando rápidamente, como corresponde a un espartano, Minutos saltó lejos de la criatura, observándola bien mientras se ponía de pie. Era diferente de los demás en un sentido que no había notado antes. Anteriormente había estado demasiado preocupado por esquivar sus ataques y la rareza de su armadura como para prestar atención a su característica, pero viéndola ahora, era casi como mirar una especie de especie hermana de la humanidad. La cosa era más alta que el promedio para un humano, pero lo que realmente la diferenciaba era el resto. Su piel no habría tenido muchos problemas para mimetizarse con la nieve fresca, su pelo largo era casi del mismo color, siendo solo un poco más brillante y lustroso que su piel antinaturalmente pálida. Sin embargo, los ojos eran lo que realmente lo diferenciaba. Minutos nunca había visto ninguna especie con ojos que brillaran como los de esta cosa. Lo más cercano que llegó el pacto fueron sus drones con sus ojos verdes y los cazadores furiosos cuyos ojos brillaban de color naranja. Abrió la boca y movió los labios como si intentara hablar. Sin embargo, lo único que Minutos pudo distinguir fue el sonido del hielo rompiéndose y rompiéndose. ¿Alguien más está recibiendo esto?, preguntó Minutos, bloqueando uno de los golpes de espada de la criatura con su lanzallamas. Lucy le dio la confirmación y Minutos pudo ver al Spartan más pequeño corriendo por la nieve, con M7 todavía en sus brazos mientras avanzaba a 25 millas por hora. Lucy levantó una pequeña nube de nieve y hielo mientras corría hacia ellos, pero Minutos no podía permitirse distraerse. Fuera lo que fuese esta cosa, era fuerte y rápida, más de lo que cualquier humano normal debería ser, y aunque las mejoras de Minutos todavía lo ponían muy por encima de la velocidad y el poder de esta cosa, sabía que no podía subestimarla. Esquivó otro golpe antes de patear a la criatura en el pecho, enviándola a patinar sobre la nieve y el hielo. Su rostro, anteriormente furioso y vengativo, cambió a una expresión de confusión. Justo antes de que Lucy, que en Mjolnir pesaba más de 1200 kilos, se estrellara contra él. Cualquier ser humano golpeado con ese tipo de fuerza probablemente habría muerto instantáneamente. Fuera lo que fuese esta cosa, duró lo suficiente como para emitir un agudo chillido cuando Lucy la agarró en un abrazo de oso y los estrelló a los dos contra el suelo. Minutos corrió para alcanzarla, justo a tiempo de ver a Lucy levantarse de la nieve. Ella se quitó un poco del polvo congelado de las muescas de su armadura antes de mirar a la criatura. Minutos vio que no se movía, su pecho no subía ni bajaba con la respiración, y empujarlo ligeramente con el pie mientras se acercaba no provocó ninguna reacción. ¿Está muerto?, le preguntó. Lucy solo respondió con un encogimiento de hombros, dándole una ligera patada al costado de la cosa. Spartans B-091 y B-174, regístrense, cambio. Los dos espartanos contemplaron el paisaje nevado.
La tormenta parecía haber pasado y podían ver la cima de la base de investigación a casi una milla de distancia. Spartans B-174 y 091 se registran. Hemos encontrado una extraña forma de vida humanoide, que no se corresponde con ninguna criatura encontrada anteriormente. Ha entrado en combate y ha sido eliminada. Podemos tenerla lista para el transporte. Afirmativo. Spartan B-174, respondió el puesto de avanzada. El equipo de fuego Spartan Charlie y el resto de Foxtrot se han puesto en contacto con la base y los enviaremos para que te releven y traigan al sujeto. Con suerte, una autopsia completa nos dirá algo. Entendido. Esperaremos el contacto y mantendremos al sujeto a salvo. De repente, Minuto sintió una opresión en el pecho un milisegundo después de que su HUD parpadeara. Sus escudos estaban abajo, como antes, y al mirar hacia abajo pudo ver que parecía haber un arma similar a la que había visto antes, pero extrañamente parecía más clara y, sin embargo, de un tono de azul más intenso. Había perforado el nanocompuesto que descansaba entre los segmentos más grandes de la armadura, justo debajo de su placa pectoral. De repente, el mundo se enfrió y Minuto sintió que un frío aún mayor lo atenazaba cuando lo agarraron por detrás. A lo lejos, podía ver lo que parecían figuras a caballo, si los caballos tuvieran 8 patas y parecieran arañas gigantes, pero su visión se nublaba tanto que dudaba de que su visión doble fuera precisa. Sintiendo la atracción de lo que lo agarraba y lo hacía sentir más frío, se dio la vuelta. Su rabillo del ojo vio a Lucy, igualmente herida pero usando su M7 para desviar otras 2 armas similares que aparentemente les habían lanzado. Al darse la vuelta por completo, descubrió que sus ojos se encontraban con los fríos ojos azules de la criatura, incluso a través de su visor polarizado. Años de instintos de combate le gritaban, incluso a través de la niebla del frío y la pérdida de sangre, y así Minutos lo siguió, incluso cuando su cuerpo se apagaba lentamente por el frío. Minutos le dio un puñetazo en la cara a la criatura, lo que le dejó grietas en la piel en lugar de hematomas y sangre. La criatura retrocedió y siseó, y Minutos pensó que casi podía entender lo que decía, cuando antes había sido incomprensible. Echó el puño hacia atrás y golpeó de nuevo, enviando a su enemigo al suelo con él encima. Minutos era grande para ser un espartano, y con su armadura pudo inmovilizar fácilmente a esa cosa, fuera lo que fuere, pero eso no fue suficiente. Sintió otra ulide de frío en el omóplato. Sus escudos, que se habían estado recargando, se agotaron y la alarma sonó en sus oídos. Por suerte, su HU demostró que tenía la armadura de titanio que cubría su espalda y no había atravesado el reactor de fusión en miniatura que alimentaba cada traje de Mjolnir. La criatura se debatía debajo de él, todavía tratando de propagar su frío mientras sentía que su brazo izquierdo se entumecía. En cambio, usó el derecho y siguió golpeando la cara y el pecho de la criatura, mientras veía aparecer cada vez más grietas en su cuerpo. Si las señales faciales de esta cosa se parecían en algo a las de los humanos, Minutos estaba seguro de haber visto miedo en los ojos de la cosa justo antes de asestarle un golpe final, que en lugar de simplemente matarla, hizo que todo su cuerpo se rompiera en fragmentos de hielo azul brillante. Minutos cayó hacia adelante ligeramente, sintiendo que el frío se disipaba brevemente de su cuerpo, pero no de la herida en su abdomen, sino de la que todavía le bajaba por el brazo. Sintió que su conciencia se desvanecía, lo cual era extraño considerando que había recibido heridas mucho peores y seguía adelante, pero el frío estaba minando su fuerza a un ritmo que era casi sobrenatural, y antes de que pudiera reaccionar a la voz de Tom que le gritaba que se mantuviera despierto, cayó al suelo y quedó inconsciente. Un capítulo más interesante que los anteriores capítulos. Bueno, eso sería todo por el capítulo de hoy. Compartan, suscríbanse y comenten para que esta comunidad siga creciendo. Bye bye.